Durante 1000 años, la galaxia vivió en paz. No había guerras. No había invasiones. No había imperios cayendo. Las especies decían que ese tiempo era perfecto. En la capital interestelar de Lunaris Prime, enormes torres brillaban bajo 3 soles. Naves flotaban en silencio. Todo parecía ordenado, limpio y correcto. Allí vivía Arelia, la hija del diplomático extraterrestre más respetado del Imperio Unido. Para los demás, Arelia era un símbolo. Para los medios, era una sonrisa perfecta. Para los líderes, era el futuro de la paz. Pero nadie sabía lo que ella sentía cada día. Cada mañana, cuando Arelia abría los ojos, el dolor comenzaba. No era un dolor normal. No era fuerte, pero nunca se iba. Era un peso constante en su cabeza, justo debajo de su largo cabello plateado. A veces era como una presión. Otras veces, como si algo tirara suavemente desde dentro. Ella se levantaba en silencio. Se miraba al espejo. Y sonreía, como siempre. Porque Arelia había aprendido algo desde pequeña. Nunca mostrar debilidad. Desde niña llevaba un adorno cultural en su cabeza. Así lo llamaban los médicos del imperio. Decían que era tradición. Decían que protegía su mente. Decían que todas las hijas de diplomáticos lo tenían. Pero ninguna de esas palabras quitaba el dolor. Arelia caminaba por los pasillos del palacio diplomático. Los guardias inclinaban la cabeza al verla. Los asistentes la saludaban con respeto. «Buenos días, señorita Arelia», decían. Ella respondía con educación. Pero por dentro, su mente gritaba. En las reuniones oficiales, debía sentarse junto a su padre. Él hablaba de paz, de cooperación, de confianza entre especies. Arelia escuchaba, pero no siempre entendía por qué le costaba tanto concentrarse. A veces olvidaba palabras simples. A veces sentía tristeza sin razón. A veces deseaba gritar. Pero no lo hacía. Porque su padre confiaba en el imperio. Porque el imperio decía que todo estaba bien. Una tarde, después de un evento diplomático largo y cansado, Arelia pidió permiso para salir sola. «Solo caminaré un poco», dijo con voz suave. Su escolta dudó, pero aceptó. Lunaris Prime era el lugar más seguro de la galaxia. Arelia caminó por calles menos brillantes, más silenciosas, más reales. Fue entonces cuando vio algo extraño. Una pequeña tienda humana. No era elegante. No tenía luces flotantes. No tenía tecnología visible. Solo un cartel viejo que decía: «Barbería Marco». Arelia se detuvo. Los humanos eran nuevos en el imperio. Respetados, pero diferentes. Siempre simples. Siempre directos. Ella no sabía por qué, pero algo la atrajo. Tal vez fue el silencio. Tal vez fue el cansancio. Tal vez fue el dolor que ese día era más fuerte que nunca. Entró. El lugar olía a productos simples y limpios. No había máquinas avanzadas. Solo tijeras, espejos y sillas antiguas. Un humano levantó la vista. Era un hombre de mediana edad, con manos fuertes y ojos atentos. Se llamaba Marco. «Buenas tardes», dijo él. «¿En qué puedo ayudarla?» Arelia dudó. Nunca había entrado a un lugar así. Nunca había dejado que un humano se acercara tanto. «Solo, necesito arreglar mi cabello», respondió. Marco asintió y señaló la silla. «Siéntese, por favor». Cuando Arelia se sentó frente al espejo, Marco comenzó a trabajar con cuidado. No hablaba mucho. Solo observaba. Y entonces, lo vio. Debajo del cabello plateado, cerca del cuero cabelludo, había algo que no encajaba. No era natural. No era decorativo. Marco frunció el ceño. Había pequeñas marcas. Cicatrices antiguas. Y una forma metálica casi invisible, integrada en la piel. Sus manos se detuvieron. «Disculpe», dijo lentamente. «¿Eso le duele?» Arelia se tensó. Nadie le había hecho esa pregunta antes.
Es normal, respondió rápidamente. Es tradición. Marco no respondió. Pero su reflejo en el espejo cambió. No vio belleza. No vio tradición. Vio algo que había visto antes. Hace muchos años. ¿Desde cuándo lo tiene? Preguntó con voz baja. Arelia tragó saliva. Desde que era niña. Marco respiró hondo. ¿Le causa dolor de cabeza? Sí. ¿Problemas para dormir? Sí. ¿Dificultad para pensar con claridad? Arelia abrió los ojos. ¿Cómo lo sabe? Marco dio un paso atrás. Porque en ese momento, entendió algo terrible. Eso no era un adorno. Eso no era cultura. Era un dispositivo. Un dispositivo antiguo. Uno que la humanidad había prohibido hacía siglos. Un limitador neural. Marco sintió frío en el pecho. Señorita, dijo con seriedad. ¿Quién le puso eso? Arelia bajó la mirada. El imperio, susurró. En ese instante, una pequeña luz roja parpadeó cerca de la puerta. Cámaras imperiales. Monitoreo activo. Marco lo notó. Arelia también. Creo que debo irme, dijo ella levantándose rápidamente. Pero antes de que pudiera salir, Marco habló. No debería doler vivir en paz. Arelia se detuvo. Nadie había dicho eso antes. El dolor en su cabeza aumentó de repente. Como si algo reaccionara. Arelia llevó la mano a su cabello y respiró con dificultad. Marco la sostuvo antes de que cayera. Tranquila, dijo. Respire. Arelia lo miró a los ojos. Por primera vez en su vida, alguien veía su dolor. Fuera de la barbería, una nave de seguridad imperial descendía lentamente. Dentro, Marco entendía una cosa. Si tocaba ese dispositivo, el imperio no lo perdonaría. Pero si no hacía nada, ella seguiría sufriendo. La galaxia llevaba 1000 años de paz. Pero tal vez, esa paz tenía un precio oculto. Y tal vez, un simple humano acababa de descubrirlo. La nave de seguridad imperial se detuvo frente a la barbería. No hizo ruido fuerte. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente para causar miedo. Dentro de la barbería, Arelia sentía que el dolor en su cabeza aumentaba. Era como si algo se hubiera despertado. Algo que no quería ser visto. Marco cerró lentamente la puerta. No se mueva, dijo en voz baja. Solo respire. Arelia asintió, pero sus manos temblaban. Nunca antes había estado en peligro real. Nunca antes el imperio había venido por ella. Directamente. Marco miró el espejo otra vez. El dispositivo estaba muy bien escondido. Demasiado bien. Parecía antiguo, pero avanzado. Como si hubiera sido diseñado para no ser encontrado. Esto no es cultura, murmuró Marco. Esto es control. Arelia cerró los ojos. Todos dicen que es para protegernos, susurró. Dicen que evita pensamientos peligrosos. Marco apretó la mandíbula. Eso es lo que siempre dicen. Golpes suaves sonaron en la puerta. Inspección de rutina, anunció una voz mecánica. Abra inmediatamente. Marco levantó la mano. Un momento, respondió. Estoy atendiendo a una clienta. Silencio. Luego, la voz volvió. La clienta es Arelia, hija del diplomático Ciron. Tenemos permiso total para entrar. Arelia abrió los ojos con miedo. Van a llevarme, dijo. Siempre lo hacen cuando pregunto demasiado. Marco se acercó a ella. Escuche, dijo con firmeza. ¿Confía en mí? Arelia dudó. Toda su vida había confiado en el imperio. Y toda su vida había sufrido. Miró a Marco. Un humano simple. Un peluquero. Sí, respondió finalmente. Marco asintió. Entonces no diga nada. Déjeme mirar más. Con cuidado, separó el cabello plateado. Usó una pequeña luz manual. Vieja, humana. Y lo vio todo. Microcables entrando en la piel. Un núcleo metálico unido al sistema nervioso.
Marcas de ajustes repetidos. Dios, susurró Marco. ¿Qué es? Preguntó Arelia. Marco tragó saliva. Es un limitador neural de primera generación. La humanidad los usó, y los prohibió hace más de 400 años. Arelia no entendía. ¿Por qué? Marco recordó historias antiguas. Errores humanos. Dolor. Porque destruían a las personas por dentro, respondió. Quitaban creatividad. Emociones. Voluntad. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Última advertencia, dijo la voz. Abra. Marco apagó la luz. Escuche bien, dijo rápidamente. Esto no solo causa dolor. También bloquea partes de su mente. Arelia sintió un escalofrío. ¿Qué partes? Marco la miró directo a los ojos. Las que la hacen libre. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió. 2 soldados imperiales entraron. Altos. Fríos. Con armaduras negras. Identificación, ordenó uno. Marco levantó las manos. Soy Marco. Peluquero registrado. El soldado miró a Arelia. Señorita, debe acompañarnos. Arelia se levantó lentamente. El dolor en su cabeza era ahora constante. Como si el dispositivo supiera que estaba en peligro. Marco dio un paso adelante. Ella no está bien, dijo. Necesita atención médica. El soldado lo miró. Los humanos no están autorizados a opinar sobre tecnología imperial. Marco respiró hondo. Eso no es tecnología imperial, dijo. Es ilegal según los acuerdos galácticos de conciencia libre. El silencio llenó la barbería. El segundo soldado activó su comunicador. Confirmando, dijo. Arelia miró a su padre en su mente. A la paz. A las mentiras. Me duele, dijo de repente. Los soldados la miraron sorprendidos. Siempre me duele, continuó. Y nadie escucha. Marco la miró con respeto. El comunicador del soldado sonó. Interferencia humana detectada, dijo la voz. Procedan con precaución. El primer soldado miró a Marco con desconfianza. Usted viene con nosotros. Marco sonrió levemente. Entonces escuchen algo antes. Señaló el dispositivo. Ese aparato está conectado a su sistema emocional. Cada vez que ella duda, el dolor aumenta. Arelia sintió una punzada fuerte, como respuesta. ¿Ve? Dijo Marco. No es protección. Es castigo. Los soldados se miraron entre sí. No estaban entrenados para esto. Solo para obedecer. Esto no es asunto suyo, dijo uno finalmente. Sí lo es, respondió Marco. Porque la humanidad firmó los tratados para evitar esto. Arelia dio un paso adelante. Quiero que lo quiten, dijo con voz temblorosa. Los soldados quedaron inmóviles. Eso no es posible, dijo uno. Podría causar daños. Marco negó con la cabeza. El daño ya está hecho. Las luces de la barbería parpadearon. El dispositivo reaccionó. Arelia gritó y cayó de rodillas. Marco la sostuvo. ¡Basta! Gritó. Mírenla. Los soldados dudaron. Por primera vez. La paz no se veía perfecta. Desde la nave imperial, una orden llegó clara. Retírense. Observación activa. Los soldados salieron lentamente. La puerta se cerró. Silencio. Arelia respiraba con dificultad. ¿Voy a morir? Preguntó. Marco negó. No, dijo. Pero si no hacemos nada, nunca va a vivir. Arelia lo miró. ¿Puede quitarlo? Marco observó el dispositivo una vez más. Era peligroso. Era ilegal. Era arriesgado. Pero también era necesario. Sí, respondió. Pero cuando lo haga, todo va a cambiar. Arelia asintió. Entonces hágalo. Fuera de la barbería, las cámaras seguían grabando. Y en algún lugar del imperio, alguien importante empezó a preocuparse. Porque un humano había visto lo que no debía.
y una joven había comenzado a despertar. La barbería quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración de Arelia y el leve zumbido del dispositivo en su cabeza. Ese sonido no era natural. Era como un susurro constante. Marco apagó todas las luces exteriores. No quería atención. No todavía. Si alguien pregunta, dijo con calma, «Usted nunca estuvo aquí». Arelia asintió. «Tengo miedo», confesó. «Pero también siento algo diferente». Marco la miró con curiosidad. «¿Qué siente?» Arelia cerró los ojos por un momento. Como si mi mente quisiera ir más rápido, pero algo la detiene. Marco no se sorprendió. «Eso es el limitador», respondió. «No solo controla dolor, controla pensamiento». Arelia se sentó otra vez frente al espejo. Por primera vez, no se miró como símbolo, sino como persona. Marco abrió un cajón antiguo. Dentro había una pequeña tableta humana, vieja, sin conexión galáctica. «No está conectada a la red imperial», explicó. «Nadie puede verla». La encendió. Aparecieron archivos antiguos. Documentos humanos clasificados. «Esto fue borrado de los registros oficiales», dijo. «Pero los humanos nunca olvidamos nuestros errores». Arelia observó la pantalla. «¿Qué es eso?» Marco señaló un símbolo. «Primeros limitadores neurales humanos. Creación, para mantener orden. Resultado, colapso social». Arelia leyó con dificultad. «Dice, pérdida de identidad». Marco asintió. Las personas dejaban de crear, de soñar, de cuestionar. La humanidad casi se destruyó a sí misma. Marco pasó otro archivo. «Por eso los prohibimos. Y por eso es ilegal que alguien los use hoy». Arelia sintió un escalofrío. «Entonces», susurró, «¿el imperio nos miente?» Marco no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana. Vio drones imperiales en el cielo. «El imperio no cree que miente», dijo finalmente. «Cree que controla». Arelia bajó la mirada. «Mi padre dice que la paz es frágil». Marco se giró. «La libertad también lo es». El dispositivo zumbó más fuerte. Arelia se llevó la mano a la cabeza. «Cuando pienso en esto, duele más». Marco apretó los puños. «Porque el aparato detecta duda». En ese momento, una notificación apareció en la tableta. «Acceso no autorizado detectado». Marco maldijo en voz baja. «Nos están buscando». Arelia se levantó rápidamente. «Tengo que irme», dijo. «Si no vuelvo pronto, levantaré sospechas». Marco negó. «No. Si se va ahora, aumentarán el control». Arelia lo miró confundida. «Entonces, ¿qué hago?» Marco respiró profundo. «La verdad es esta», dijo. «Usted no es la única». Arelia abrió los ojos. «¿Cómo?» Marco mostró otro archivo. Imágenes borrosas. Jóvenes de diferentes especies. Todas con marcas similares en la cabeza. Hijas e hijos de líderes, explicó. Diplomáticos. Gobernadores. ¿Todos sufren? Sí, respondió Marco. Desde hace siglos. Arelia sintió náuseas. Entonces la paz, murmuró. Se construyó con silencio, terminó Marco. Las luces parpadearon otra vez. Esta vez, no solo en la barbería. Toda la calle se quedó a oscuras por un segundo. Arelia gritó suavemente. ¿Qué fue eso? Marco miró el dispositivo. Está reaccionando, dijo. Como si algo intentara despertarse. Arelia cayó de rodillas. Imágenes llenaron su mente. Recuerdos que no eran suyos. Voces antiguas. Marco, susurró. Veo cosas. Marco se agachó a su lado. ¿Qué ve? Otros mundos, otras niñas, todas iguales a mí. Marco entendió. El limitador no solo bloquea, también conecta. Arelia respiró con dificultad. Entonces no estoy sola. Nunca lo estuvo, dijo Marco. De repente,
El comunicador de Marco vibró. Un mensaje corto. Orden especial. Observación directa. Marco miró a Arelia. Su padre, dijo. Ya sabe que algo pasa. Arelia cerró los ojos. Si él viene, no podrá protegerme. Marco tomó una decisión. Tenemos que actuar pronto. ¿Quitar el dispositivo? Preguntó Arelia. Marco dudó. Sí. Pero no aquí. No todavía. Arelia lo miró sorprendida. ¿Por qué? Marco se acercó y habló en voz baja. Porque si lo quito ahora, el imperio sabrá que algo se rompió. ¿Y si no lo quitamos? Marco la miró con gravedad. Entonces el imperio se preparará. Arelia entendió. El dispositivo zumbó una vez más. Pero esta vez, Arelia sintió algo diferente. No dolor. Furia. No quiero vivir así, dijo. Marco asintió. Entonces prepárese, respondió. Porque la verdad no se puede volver a esconder. Fuera, una nave diplomática descendía. El padre de Arelia estaba en camino. Y con él, la mentira de 1000 años de paz. La nave diplomática aterrizó frente a la barbería. No era una nave de guerra. Pero su presencia era más peligrosa. Arelia sintió el dolor aumentar de inmediato. El dispositivo reaccionó antes que ella. Él está aquí, susurró. Mi padre. Marco cerró los ojos un segundo. Sabía que ese momento iba a llegar. Escúcheme con atención, dijo. Pase lo que pase, no diga nada sobre los archivos. Arelia asintió, pero su respiración era rápida. La puerta se abrió. El diplomático Ciron entró con paso firme. Alto. Elegante. Respetado por toda la galaxia. Detrás de él, 2 oficiales imperiales. Arelia, dijo con voz calmada. Ven conmigo. Ella dio un paso. Y se detuvo. Me duele, dijo en voz baja. Ciron frunció el ceño. Eso es normal, respondió. Siempre lo ha sido. Marco no se movió. No, no lo es, dijo. Y usted lo sabe. Los oficiales giraron sus armas hacia Marco. Humano, advirtió uno. Guarde silencio. Ciron levantó la mano. Déjenlo hablar, dijo. Quiero entender por qué mi hija está aquí. Marco respiró hondo. Porque su adorno cultural la está destruyendo, respondió. El silencio fue pesado. Arelia miró a su padre. Papá, susurró. Siempre duele. Ciron evitó su mirada. La paz tiene costos, dijo. Tú lo entiendes. Marco dio un paso adelante. No cuando el costo es la mente de un niño. Los oficiales avanzaron. Basta, ordenó Ciron. Luego miró a Marco. Usted no comprende la responsabilidad que cargamos. Marco lo miró fijamente. Yo comprendo el dolor, respondió. Porque la humanidad ya cometió este error. Ciron se tensó. ¿Qué error? Marco señaló el dispositivo. Ese. Arelia sintió un golpe fuerte en la cabeza. Cayó de rodillas. Arelia, gritó Ciron. Marco la sostuvo. ¿Ve? Dijo. El aparato responde a la autoridad. Eso no es protección. Es control. Ciron apretó los puños. Es necesario, dijo. Sin eso, el imperio se rompe. Marco negó con la cabeza. No, dijo. Sin eso, el imperio despierta. Arelia levantó la mirada. Quiero que se detenga, dijo. Ahora. Ciron dudó. Por primera vez en siglos. Un diplomático dudó. El dispositivo zumbó violentamente. Luces rojas aparecieron en la superficie metálica. Está entrando en modo de refuerzo, dijo Marco. Si no actuamos, el daño será permanente. No toque a mi hija, gritó Ciron. Marco tomó una decisión. Entonces miréla sufrir, respondió. Los oficiales apuntaron. Marco, susurró Arelia. Por favor.
Marco cerró la puerta de la barbería. Activó un viejo bloqueo humano. Nada tecnológico imperial podía entrar. ¿Qué hizo?, preguntó Siron. La protegí, respondió Marco. Como usted no pudo. Arelia gritó. El dolor era insoportable. Marco la sentó en la silla. Míreme, dijo. Respire conmigo. Arelia obedeció. Marco tomó sus herramientas. No armas. Tijeras. Instrumentos simples. Esto es una locura, dijo Siron. Puede matarla. Marco lo miró por el espejo. O puede salvarla. Los oficiales golpearon la puerta. Abra inmediatamente. Marco ignoró el sonido. Separó el cabello plateado. Localizó el núcleo central. Arelia, dijo. Cuando lo quite, sentirá algo diferente. ¿Dolor? ¿Libertad? Respondió. Arelia asintió. Entonces hágalo. Siron gritó. Deténgase. Marco no lo hizo. Con mano firme, cortó el primer microcable. El dispositivo reaccionó. Toda la barbería tembló. Arelia gritó. Y luego se quedó en silencio. El segundo cable se rompió. Una onda invisible recorrió la habitación. Los oficiales cayeron al suelo. Siron dio un paso atrás. ¿Qué está pasando? Marco cortó el último enlace. El dispositivo cayó al suelo. Silencio absoluto. Arelia abrió los ojos. Y respiró. Por primera vez. Sin dolor. No, duele, susurró. Las luces dejaron de parpadear. Siron cayó de rodillas. ¿Qué has hecho?, preguntó. Arelia se levantó lentamente. Miró sus manos. El mundo parecía más claro. Más real. Me devolvió a mí, dijo. En ese momento, las alarmas del distrito sonaron. La red imperial detectó la desconexión. Marco miró a Arelia. Ahora nos van a perseguir. Arelia asintió. Entonces no huiremos. Siron la miró, sorprendido. ¿Qué dices? Arelia lo miró a los ojos. La paz que defendías estaba rota. Fuera, naves imperiales se acercaban. Pero dentro de la barbería, algo nuevo había nacido. Un pensamiento libre. Y el imperio acababa de perder el control por primera vez en 1000 años. El dispositivo metálico yacía en el suelo. Silencioso. Inútil. Arelia respiraba profundamente. Cada inhalación se sentía diferente. Más clara. Más ligera. Marco la observaba con atención. ¿Cómo se siente?, preguntó. Arelia cerró los ojos. Es extraño, respondió. El ruido en mi cabeza desapareció. Siron seguía de rodillas. Miraba el dispositivo como si fuera un cadáver. Eso no es posible, murmuró. Sin el limitador, su mente debería colapsar. Arelia abrió los ojos. No, dijo. Por primera vez, funciona. Las alarmas afuera se acercaban. Naves imperiales rodeaban la barbería. Pero dentro, el tiempo parecía lento. Arelia dio un paso. El suelo vibró suavemente. Marco frunció el ceño. ¿Sentiste eso?, preguntó. Antes de que Arelia respondiera, las luces del local se encendieron solas. No había energía imperial conectada. Yo no hice nada, dijo ella. Marco la miró fijamente. Usted no, lo pensó. Arelia se miró las manos. Puedo sentir el aire, susurró. Como si respondiera. Siron se levantó lentamente. Eso es imposible, repitió. Esa habilidad fue sellada hace siglos. Marco lo miró. ¿Sellada? Siron tragó saliva. Su especie era peligrosa, confesó. Podían influir en campos energéticos. Demasiado poder para una sola mente. Arelia sintió un golpe emocional. ¿Por eso nos limitaron? Siron bajó la mirada. Para mantener la paz. Marco dio un paso adelante. No, dijo. Para mantener control. De repente,
Un pulso invisible recorrió la barbería. Las ventanas no se rompieron. Pero el aire vibró. Fuera, una nave imperial perdió estabilidad por un segundo. ¿Qué fue eso?, preguntó un oficial por el comunicador. Marco miró a Arelia. Está despertando. Arelia respiró rápido. No quiero hacer daño. No lo está haciendo, dijo Marco. Solo está haciendo usted. Siron retrocedió. Si el Imperio ve esto, vendrán con todo. Las alarmas cambiaron de tono. Modo de emergencia. Nos detectaron, dijo Marco. La desconexión fue registrada. Arelia cerró los ojos. Imágenes aparecieron en su mente. No eran recuerdos. Eran conexiones. Vio a otras jóvenes. Otras especies. Otros mundos. Todas con dolor. Todas con dispositivos similares. No soy la única, dijo. Puedo sentirlas. Marco apretó los puños. Entonces el sistema es más grande de lo que creímos. Arelia abrió los ojos. Ellas sienten miedo, dijo. Y ahora, esperanza. Siron cayó en una silla. Esto no debía pasar, susurró. Marco lo miró. La verdad nunca pide permiso. Las puertas de la barbería comenzaron a vibrar. Abraham, gritó una voz desde afuera. Marco miró a Arelia. Si sale ahora, la capturarán. Arelia negó. No. Extendió la mano. La vibración cesó. Silencio. Los golpes se detuvieron. Los oficiales afuera quedaron inmóviles. Marco observó, impresionado. No los controló, dijo. Solo, bloqueó la fuerza. Arelia bajó la mano, temblando. No sabía que podía hacer eso. Siron la miró con miedo y admiración. Esto fue lo que escondimos, dijo. Lo que sacrificamos por la paz. Arelia se giró hacia él. No fue paz, dijo. Fue miedo organizado. Las comunicaciones imperiales se encendieron dentro del local. Un holograma apareció. Una figura alta, sin rostro. Arelia, dijo la voz. Regrese inmediatamente. Su estado es inestable. Arelia miró el holograma. No, respondió con calma. Mi estado es libre. El holograma se detuvo. Humano, dijo. Usted ha violado protocolos absolutos. Marco cruzó los brazos. Y ustedes violaron conciencias durante 1000 años. Silencio. El holograma desapareció. Siron miró a Arelia. Si sigues, el imperio caerá. Arelia respiró hondo. Entonces tal vez deba cambiar. Fuera, más naves llegaban. Pero dentro de la barbería, una nueva fuerza había nacido. No de armas, no de guerra, sino de una mente despierta. Y la galaxia acababa de sentirlo. La sala del Consejo Galáctico estaba llena. Representantes de 100 especies observaban en silencio. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. En el centro, de pie y sin armas, estaba Marco. Un humano. Un peluquero. Las pantallas flotantes mostraban un solo cargo. Interferencia extrema en protocolos de paz. Arelia estaba sentada detrás del cristal protector. Sin limitador. Con la mente clara. El dolor ya no existía. El juez principal, una figura antigua y fría, habló. Marco de la Tierra, dijo. ¿Admite haber removido tecnología imperial sin autorización? Marco levantó la cabeza. Sí, respondió. Y lo volvería a hacer. Un murmullo recorrió la sala. Siron estaba entre los diplomáticos. Su rostro mostraba cansancio y culpa. ¿Sabe lo que causó?, preguntó el juez. Inestabilidad, caos, temor. Marco respondió con calma. También causé que una joven dejara de sufrir. Silencio. El juez activó otra pantalla. El dispositivo removido era un regulador cultural aceptado. Arelia se levantó de repente. Eso es mentira, dijo con voz firme.
Los guardias se tensaron. Permitan que hable, ordenó el juez. Arelia caminó al centro. Ese dispositivo causaba dolor constante, dijo. Bloqueaba emociones, pensamientos, y castigaba la duda. Los representantes se miraron entre sí. ¿Tiene pruebas?, preguntó el juez. Marco activó una grabación humana. Datos antiguos. Archivos prohibidos. Testimonios. Esto fue prohibido por la humanidad, dijo. Porque destruye mentes. Un representante alienígena habló. ¿Por qué el imperio lo usaría? Siron se levantó lentamente. Para evitar rebeliones, confesó. Para mantener la paz. La sala explotó en murmullos. ¿Paz basada en dolor?, preguntó otro delegado. Arelia miró a su padre. No era paz, dijo. Era silencio forzado. El juez observó a Marco. Humano, dijo. ¿Entiende que pudo iniciar una guerra? Marco asintió. Sí, respondió. Pero también evité 1000 más. La sala quedó quieta. Una representante pequeña habló. Mi hija también tiene uno de esos dispositivos. Otra voz se unió. Mi sobrino también. Una por una, las confesiones comenzaron. El consejo se dio cuenta. No era un caso aislado. Era un sistema. El juez respiró profundamente. Marco de la Tierra, dijo. Usted violó la ley, pero reveló una verdad. Miró a Arelia. Y usted cambió el equilibrio. Siron cayó de rodillas. Acepto toda la culpa, dijo. Arelia lo miró con compasión. Ahora ayude a arreglarlo. El juez levantó la mano. El juicio continúa, dijo. Pero el imperio debe responder. Las pantallas mostraron disturbios pacíficos en varios mundos. Jóvenes pidiendo libertad mental. Familias llorando. El juez miró a Marco. Humano, ¿por qué lo hizo? Marco respondió sin dudar. Porque nadie merece vivir con dolor para que otros se sientan seguros. Silencio absoluto. El juez cerró los ojos. Este consejo debe cambiar. Las puertas de la sala se abrieron. El juicio no había terminado. Pero la verdad ya había ganado. Y por primera vez en 1000 años, la paz estaba siendo cuestionada. La verdad se movió más rápido que cualquier nave. Desde el Consejo Galáctico, las grabaciones se filtraron. Imágenes, datos, testimonios. En un día, la galaxia cambió. En muchos mundos, jóvenes comenzaron a sentir algo extraño. Dudas, dolor, preguntas. Madres miraron a sus hijas, padres a sus hijos. Y por primera vez, no aceptaron el silencio. En la capital de Lunaris Prime, multitudes se reunieron. No gritaban, no destruían, solo sostenían una frase simple. No más dolor en nombre de la paz. Arelia observaba todo desde una sala segura. Su mente estaba clara. Su poder, estable. Pero su corazón, pesado. Esto no era lo que quería, dijo a Marco. No quería caos. Marco negó con calma. Esto no es caos, respondió. Es despertar. En otro sector del imperio, los líderes discutían. Si quitamos los dispositivos, perderemos control. Si no lo hacemos, perderemos legitimidad. El imperio estaba dividido. Siron habló ante los líderes por última vez. Durante 1000 años, dijo, llamamos paz a la obediencia. Hoy sabemos la verdad. Algunos bajaron la mirada. Otros se levantaron con furia. Esto destruirá el orden, gritó uno. Siron respondió. El orden construido sobre dolor ya estaba roto. Mientras tanto, en varios mundos, médicos comenzaron a retirar dispositivos. Con cuidado, con miedo, con esperanza. Gritos de dolor, seguidos de silencio. Y luego, llantos, risas, emociones libres. Arelia sintió cada uno. Están despertando, susurró. Marco la miró.
Y usted es la prueba de que pueden hacerlo sin destruirse. Pero no todos aceptaron. Una flota imperial rebelde se organizó. No contra el pueblo, sino contra el cambio. Tenemos informes, dijo un oficial. Un grupo quiere capturar a Arelia. Marco se tensó. Sabían que esto pasaría. Arelia respiró hondo. No voy a esconderme. Si lo hace, se convertirá en símbolo, dijo Marco. Y los símbolos arden rápido. Arelia asintió. Entonces hablaré. Transmitió un mensaje a toda la galaxia. Su voz era clara, firme, libre. Durante toda mi vida sentí dolor, dijo. Me dijeron que era normal, que era necesario. Las imágenes mostraron el dispositivo. Eso no era paz, continuó. Era miedo disfrazado. Hoy estoy libre, dijo. Y no quiero venganza. Quiero verdad. El mensaje se propagó, incluso entre soldados imperiales. Muchos bajaron sus armas. Otros desertaron. La flota rebelde se detuvo. Sin apoyo. Sin fe. El imperio, finalmente, habló. Reconocemos el error, declaró una voz oficial. Los limitadores serán prohibidos. Arelia cerró los ojos. Sintió millones de mentes. Respirar al mismo tiempo. Siron se acercó a ella. Perdóname, dijo. Pensé que protegía el futuro. Arelia lo abrazó. Ahora puede ayudar a construirlo. Marco observó la escena en silencio. Un humano. Un peluquero. Había comenzado todo con unas tijeras. La mentira de 1000 años estaba muriendo. Pero algo nuevo. Aún no había nacido del todo. Y la galaxia esperaba. Porque cuando la verdad cae, la paz real todavía debe aprender a caminar. La galaxia ya no era la misma. No hubo explosiones. No hubo guerras. Solo silencio. Un silencio diferente. En muchos mundos, los cielos estaban llenos de naves médicas, no de guerra. Los antiguos centros de control fueron cerrados. Los limitadores neurales, destruidos. La paz de 1000 años había terminado. Pero algo nuevo estaba naciendo. Arelia caminaba sola por un balcón alto en Lunaris Prime. Sentía el viento real en su piel. Pensaba sin dolor. Por primera vez. Sin miedo. Marco estaba a su lado, apoyado en la barandilla. Nunca pensé que cortar cabello cambiaría la galaxia, dijo con una sonrisa cansada. Arelia lo miró. No fue el cabello, respondió. Fue que usted miró, cuando nadie más quiso. Debajo de ellos, una asamblea galáctica se reunía. No como imperio, sino como consejo de mundos libres. Siron habló ante todos. La paz sin libertad no es paz, dijo. Es solo control silencioso. Muchos líderes asintieron. Otros lloraron. Arelia fue invitada a hablar. Caminó al centro. No llevaba símbolos. No llevaba poder visible. Solo verdad. No vengo como hija de un diplomático, dijo. Vengo como alguien que sobrevivió. Mostró el dispositivo roto. Esto nos robó generaciones de pensamientos, continuó. Hoy, decidimos no repetir el error. Una votación comenzó. Una a una. Las especies aprobaron el Tratado de Libertad Mental. Prohibición total del control neural. Protección de la conciencia. Derecho a dudar. Marco observó en silencio. Un humano entre gigantes. Un delegado se acercó a él. La humanidad. ¿Por qué fue la única que prohibió esto? Marco pensó un momento. Porque aprendimos de la peor forma, respondió. Y decidimos no olvidar. El tratado fue aprobado. No con aplausos, sino con respeto. Arelia sintió algo profundo. Las conexiones que había sentido antes. Ahora eran suaves. No control. No dolor. Solo presencia. No necesito ser líder, dijo a Marco. Solo quiero ayudar. Marco asintió. Eso es lo que hace a alguien peligroso para los tiranos. Meses después,
La barbería seguía abierta. Más simple que nunca. Pero ahora, especies de toda la galaxia hacían fila. No por moda. Por confianza. Marco cortaba cabello. Escuchaba historias. Guardaba silencios. Arelia viajaba entre mundos. No como gobernante, sino como embajadora de la conciencia libre. En cada planeta, decía lo mismo. Si algo duele y te dicen que es normal, cuestiona. La historia se volvió leyenda. No hablaba de armas, ni de ejércitos, sino de un humano común, que se atrevió a decir, esto no está bien. Y así, después de 1000 años, la galaxia no encontró una paz perfecta. Encontró algo mejor. Una paz que podía sentir, pensar, elegir. Y en los archivos galácticos quedó escrito: cuando la libertad fue robada en silencio. No fue un ejército quien la devolvió. Fue un humano con unas tijeras y el valor de mirar.